19 de octubre, hoy celebramos la fiesta de San Pablo de la Cruz. El día 3 de enero del año 1694, en la pequeña ciudad Ovada, cerca de Alejandría, al norte de Italia, nació Pablo Francisco Danei Massari. Es el siglo XVIII, también llamado siglo de las luces, pues en general se pensaba que la inteligencia humana es la única autoridad y que la fe y la revelación son un obstáculo al desarrollo de la humanidad. Pablo vivió su niñez en un hogar auténticamente cristiano, desde el cual experimentó las alegrías y los sufrimientos de la vida. De 16 hijos del matrimonio de Lucas Danei y Ana María Massari, solo sobrevivieron 6. No faltaron también las dificultades económicas, por lo que la familia tuvo que cambiar continuamente de domicilio en busca de trabajo. Pablo, quien desde muy pronto debió ayudar a su padre, no pudo asistir con regularidad a la escuela. El gran testimonio de la fe cristiana de Ana María, su madre, ejerció gran influencia en la educación religiosa de Pablo, a la que éste correspondió con una respuesta generosa. A los 19 años, en el año 1713, el joven Pablo tomó la primera gran decisión de su vida, la predicación de un sacerdote o la charla espiritual. Con él le impresionó de tal forma que, profundamente emocionado y arrepentido, hizo confesión general de sus pecados y decidió consagrar su vida a Dios del modo más radical y absoluto. Él mismo llamará después a este momento su conversión a penitencia. Años más tarde, cuando en el año 1716 el Papa Clemente XI invitó a la cristiandad a una cruzada contra los turcos, Pablo creyó oír la voz de Dios, pues quería morir mártir y se alistó voluntario. Pasando algún tiempo en cuarteles y campamentos, convencido de que este no era el servicio que Dios le pedía, regresó a la casa de sus padres, a quienes siguió ayudando en sus necesidades. Dedicaba muchas horas a la oración, participaba diariamente en la Santa Misa y se entregaba a duras penitencias. Pablo Francisco tenía 26 años, sus hermanos habían crecido y sus padres no necesitaban tanto de su ayuda. Por este tiempo sintió la llamada de Dios a fundar una orden religiosa. Sentí mi corazón movido por el deseo de retirarme a la soledad. Me vino la inspiración de llevar una túnica, de andar descalzo, vivir en estrechísima pobreza y llevar, con la gracia de Dios, vida de penitencia. Me vino la inspiración de reunir compañeros para vivir con ellos, promoviendo en las almas el santo temor de Dios. Me vi en espíritu vestido de una túnica negra, con una cruz blanca sobre el pecho, y bajo la cruz escrito el nombre del Santísimo de Jesús con letras blancas. El 22 de noviembre del año 1720, Pablo se despidió de su familia y se dirigió a su obispo, Monseñor Gattinara, en Alejandría. En una ceremonia sencilla y en una capilla privada, revistió a Pablo de la cruz con el hábito negro de ermitaño. Las 6 semanas siguientes, del 23 de noviembre del año 1720 al 1 de 1721, las vivió en el trasteo de la sacristía de la iglesia de San Carlos de Castellaso, en las más precarias condiciones de alojamiento. Son como los ejercicios espirituales preparatorios para su misión de ermitaño y fundador. En adelante, su apellido será de la Cruz. Por orden de su obispo, Pablo de la Cruz consigna por escrito los sentimientos y vivencias interiores de estos días en un diario espiritual. En él vemos a qué grado de oración ha llegado ya, así como las grandes líneas de la doctrina espiritual que vivirá y enseñará durante 55 años siguientes. En las anotaciones del primer día aparece ya la idea fundamental y programática de toda su vida. No deseo saber otra cosa, ni quiero gustar consuelo alguno, solo deseo estar crucificado con Jesús. Acabados estos días, el Pablo de la Cruz pasó los meses siguientes en distintas ermitas de las cercanías, viviendo en soledad. Daba catecismo a los niños en los lugares vecinos, predicaba los domingos e incluso dio una misión. Quiso ir a Roma para pedir personalmente al Papa que aprobara las reglas de la nueva orden religiosa, y en septiembre del año 1721 se dirigió a Roma, pero sufrió una gran desilusión.
es rechazado por los guardias del Papa con palabras no muy amables. Aunque profundamente decepcionado, no se desanimó. En la Basílica, María la Mayor hizo un voto especial: dedicarse a promover en los fieles la devoción a la pasión de Cristo y empeñarse en reunir compañeros para hacer esto mismo. A su vuelta a Castellazo se les unió su hermano Juan Bautista, que, lleno de los mismos ideales, fue hasta su muerte en el año 1765 el compañero fiel de Pablo. Durante los años siguientes vemos a los dos experimentar la regla pasionista en diferentes ermitas y colaborando con las parroquias vecinas mediante el catecismo y la predicación. Tras la etapa eremítica, Pablo de la Cruz creyó necesario que él y su hermano vivieran en Roma para conseguir de la Santa Sede la aprobación de las reglas. Por eso prestaron sus servicios en el hospital de San Gallicano, cuyo director les aconsejó hacerse sacerdotes. Después de un breve curso de teología pastoral, en junio del año 1727, los dos hermanos Daney fueron ordenados sacerdotes en la Basílica de San Pedro por el Papa Benedicto XIII. Siguiendo su gran impulso a vivir en la soledad y a reunir más compañeros, formando la primera comunidad, los dos hermanos se dirigieron al Monte Argentiano, unos 150 kilómetros al norte de Roma, justo a la costa. Allí vivieron en una pequeña ermita. El aumento de candidatos hizo pequeño el local y construyeron el primer convento de la naciente congregación, el cual, por innumerables dificultades, fue inaugurado hasta el año 1737. Pero faltaba todavía la aprobación de las reglas. Una comisión de cardenales, nombrada para su estudio, suavizó algo su gran austeridad. Y en mayo del año 1741, cuando ya habían transcurrido 21 años desde que fueron escritas, fueron aprobadas por el Papa Benedicto XIV. La orden religiosa sería llamada Congregación de la Santísima Cruz y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, título que expresaba claramente su peculiaridad en la Iglesia. Los religiosos pasionistas anunciarán por todas partes el misterio de la cruz y pasión de Jesucristo, a lo cual se obligarían por el voto específico. Pablo de la Cruz encontró el sentido completo de su existencia en la memoria de Jesús crucificado, quien dio su vida por todos nosotros. En su asidua contemplación del crucificado, Pablo encontró un camino de acceso al misterio de Dios que es vida y amor, y que desea destruir el peso del pecado y del sufrimiento. Él descubrió que Dios está más cerca de los pobres, de los que no tienen nada, y sintió la urgencia de salir a su encuentro para anunciarles al Dios de la vida. Fundó la Congregación de la Pasión con la esperanza de que continuara siendo presente al crucificado, que pronunciara su juicio sobre el pecado del mundo, que es la causa de la injusticia y del sufrimiento de muchos hermanos y hermanas, y hace al hombre capaz de amar de un modo nuevo. Quiso que la congregación fuera un signo humilde del gran amor de Dios. A lo largo de su vida, Pablo de la Cruz fundó 11 conventos. En el año 1771, el santo ya anciano inauguró el primer monasterio de religiosas pasionistas de clausura, que vivirán el mismo espíritu según la regla escrita también por él. Además de fundador, Pablo de la Cruz fue predicador de misiones populares y gran director espiritual. Poseía cualidades muy especiales para esto: voz potente, agradable presencia física, dotes retóricas extraordinarias, pero lo que más impactaba de él era su testimonio de íntima unión con Dios, su devoción y su santidad. Por su gran actividad apostólica, 200 misiones y 80 tandas de ejercicios espirituales, mantuvo contacto con gran número de personas que solicitaban su consejo en la vida espiritual, a quienes él sirvió especialmente por correspondencia. El 18 de octubre del año 1775, con 82 años de edad, pasó Pablo a la casa del Padre con una muerte tranquila y santa, en el convento de los santos Juan y Pablo en Roma. Así terminaba su larga vida de trabajos y sufrimientos por Cristo y por el prójimo. Fue beatificado por Pío IX el 1 de mayo del año 1853 y fue canonizado por el Papa el 29 de junio del año 1867. San Pablo de la Cruz intercede por nosotros.